Cuando usted le habla de Dios nada más. No le hable de religión, porque a mí en mi trabajo muchos me decían antiguamente, ya viene usted a hablarme de religión. Yo no le hablo de religión a nadie, yo le hablo de Dios. Y si a Dios no quieren oír, no me quieren oír a mí también. Pero mire cómo dice la palabra en este tema, los orígenes de la iglesia. En la verdad central dice, la iglesia siempre ha sido parte del plan de Dios. Bendito es el Señor. Y mire qué aseguranza en cuestión de lo que somos nosotros los cristianos, mi hermano. Usted no pelee con nadie si usted fue el primero, no. Yo lo que quiero hacer un día es estar allá en el Señor, con el Señor. Pero mire cómo es lo que dice la palabra. Estando juntos les mandó que no se fueran, porque Él les había hecho una promesa y les dijo, váyanse al aposento alto. Y ahí yo les enviaré la promesa. Y muchos no querían que Jesús se fuera. Pero el mismo Jesús dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya, decía Jesús. Porque si yo no me voy, no voy a poder enviar al Consolador. No voy a poder enviarles al Espíritu Santo. ¿Y quién es nuestro ayudador hoy en día? Antes el Señor, cuando Cristo no había venido a la tierra y Él no había una vez más subido al cielo, entonces el Espíritu venía en personas separadas. Pero hoy en día todo aquel que acepta al Señor, dice la poderosa palabra de Dios, dice que desde que nosotros lo aceptamos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y por eso Pablo nos dice en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Porque el día de la redención se acerca. Y hoy más que nunca está más cerca, mi hermano. Hoy más que nunca nosotros tenemos que andar, como dicen por ahí, con pasos de seda, tratando de no deslizarnos. Porque el enemigo ahora es cuando está sacando su arsenal más pesado para ver a cuántos derrota y se los lleva. Pero en el Señor nosotros somos más que vencedores. Y si nos vamos a la palabra poderosa del Señor, ahora vamos a ir al libro de Éxodo, bendito es el Señor, en el capítulo 40. Poderoso es nuestro Dios. Y mire cómo dice la palabra del Señor aquí. En el capítulo 40, el verso 34 al 38 dice, la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y mire mi hermano, cuando a veces la gente piensa y empieza a alegar de que ellos son los primeros, mire, desde antes de la fundación del mundo ya el Señor dice que Él ya nos había escogido a nosotros. ¿Y para qué nos había escogido? Para alabanza y gloria de su nombre. Hermano, o sea que el Señor desde ya Él contaba con su pueblo. Entonces, mi hermano, déjeme decirle que las otras cosas que hoy en día aparecen, si se vuelven al Señor verdaderamente como Él manda, van a pertenecer a la iglesia que fundó Cristo. Y por eso es que ahora dicen en Éxodo capítulo 40, verso 34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová. Hermano, y eso es lo maravilloso de lo cual yo me gozo en el Señor. Porque fíjese que nosotros, por ejemplo, a nosotros siempre nos ha recomendado Dios y nos dice, no te harás ninguna imagen, tampoco semejanza a algo, ni en el cielo, ni en la tierra. Porque cuando yo hablé a oído de vosotros, ¿qué dice? Ninguna imagen vistes.
Y fíjense que según los historiadores, según las conjeturas a las cuales ellos llegan, ellos dicen que el Señor no empezaba a hablar a su pueblo, ni siquiera a Moisés, hasta que el templo no se veía nada. Hasta que la nube había invadido todos los rincones del templo. ¿Por qué? Porque no se contradice su palabra, ¿verdad? Porque Moisés hubiera visto una silueta, hubiera dicho, yo vi una silueta. ¿Por qué hoy nosotros y la misma palabra compara al Espíritu Santo? No una paloma, ¿cómo? Es un símil, un parecido. Y nosotros muchas veces cantamos y hay una alabanza bien bonita que a mí me gusta. Dice, como paloma con tu gracia, hoy desciende. Es linda esa alabanza. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice y si lo certifica que parece una paloma en similitud cuando descendió del cielo. Mi hermano, ese es un privilegio grande. No solo ver al Espíritu Santo, sino tenerlo dentro. Juan tuvo el privilegio, mi hermano Juan el Bautista, y eso es lo que me encanta cuando alguien se humilla delante de la presencia del Señor, porque el mismo Jesús habla de Juan y dice, de todos los nacidos de mujer, nadie como Juan. Pero el que se hace como un niño, este es mayor que él. Y Juan tuvo el privilegio no solo de bautizar al Hijo, sino que escuchó la voz del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado. Y con la misma, mi hermano, vio descender ¿a quién? Al Espíritu Santo. Eso es lo más grande que nos puede pasar a nosotros. Si solo cuando medio sentimos la caricia del Espíritu Santo en nosotros, cuando la alabanza está tan fluida y nosotros logramos entrar en esa presencia, mi hermano, no queremos salir de ahí. Y ahora escuchar al Padre, bautizar al Hijo y ver al Espíritu Santo descender, eso es lo más grande. Por eso es que la palabra aquí dice que la nube llenó todo el templo en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová la llenaba. Y cuando la nube, dice, se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Y mire, mi hermano, qué precioso. Qué respeto a la presencia de Dios. No sé si se está dando cuenta. Dice que mientras la nube estaba abajo, posicionada en el templo, nadie se levantaba. Hay otra cita donde dice que ellos con rostro a tierra estaban escuchando lo que Dios le decía a Moisés. Pero dice que nadie se levantaba a hacer nada si la nube no se movía. ¿Qué importa ir a trabajar? ¿Qué importa hacer los quehaceres de casa? Porque muchas veces nosotros como hombres nos quejamos, pero hermano, quedarse en casa haciendo los oficios es lo más duro que puede haber. Porque no hay quien pague. Y no hay quien detenga eso de los quehaceres en casa. Pero mire cómo dice el verso 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y a veces digo yo, qué cosa maravillosa no fue esa, mi hermano. Porque yo me imagino cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo, ¿se acuerda? Pero cuando el Señor le dijo, ahora sí se los deja ir, ahí van a ver. Y mandó la plaga de los primogénitos. Pero dice que cuando ya los egipcios casi le daban alcance, siempre él fue delante de ellos, mis queridos hermanos, para guiarlos,
Pero dice que cuando ya el enemigo casi le daba alcance, a un día de distancia estaba, dice que ahora la nube se pone atrás. Y cuando el pueblo de Dios estaba en día, ellos estaban en oscuridad. ¿No le parece maravilloso eso? Eso es grande, hermano. Si yo me acuerdo que tenía como unos 8 o 10 años, quizá unos 11 que eran quizá. Y hubo un eclipse total. Hermano, eso fue un gran susto para todos y no duró mucho tiempo. Como medio minuto, eran como las 12:30 o 1 de la tarde cuando aconteció por mi lado donde yo soy. Y las gallinas cacaraqueaban. Y nosotros asustados porque no esperábamos que la noche entrara así de repente. Y ahora que el Señor haga todas esas maravillas, que las sigue haciendo todavía con nosotros, amén. Porque hermano, ese mover del Espíritu cuando usted y yo le adoramos al Señor, es que la nube ya está posesionada acá. Amén. Pero vámonos a la otra cita bíblica, se está en segundo de Crónicas, en el capítulo 7. ¿Lo tiene? Ahora mire el verso 1 al verso 6, dice, y la gloria de Dios llena el templo, porque eso es lo que estamos hablando, mi hermano, que lo que hace la diferencia, ya sea en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta iglesia que el Señor haya escogido, mi hermano, lo que hace la diferencia en una iglesia no es el pastor, no son los miembros, no son los que más aportan, no son los que más hacen, no, la diferencia la hace la presencia de Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo cuando en Lucas escribe el libro de los Hechos, mi hermano, en el capítulo 1 empieza a hablar de las cosas maravillosas que acontecieron, mi hermano, y ahí empieza a decir cuál fue el empoderamiento que Dios nos dio a nosotros para que, y hoy todavía nosotros, hermano, que a nosotros nos creen que somos los segundos formados como iglesia, pero déjeme decirle que cuando Cristo formó a la iglesia no solo la capacitó primero, sino que la llenó de poder y fue con su Espíritu Santo. Y cuando usted todavía hace la misma cosa, ¿por qué usted cree que la palabra dice y se la repetirás a vuestros hijos? Estando ellos en casa, estando ellos en el campo, estando ellos pequeños, jóvenes, grandes y mayores, en todo tiempo. ¿Usted cómo cree que han venido hasta nosotros todos estos escritos? ¿Ah? Porque los han ido contando, nos han ido diciendo. Por eso es que Gedeón viene y le dice al Señor, aquellas cosas grandes que tú hiciste, ¿dónde están? Yo me acuerdo que nuestros padres nos contaron que tú hiciste maravilla con ellos y mira lo que está pasando hoy, los amonitas nos dejan sin comida, se comen lo que nosotros cultivamos. ¿A dónde están todas esas maravillas que tú hiciste con vuestros padres? Él reclamándole sin saber que a él le había tocado la bolita de tener que hacer algo por su pueblo. Muchas veces nosotros reclamamos, pero no nos ponemos en la brecha para que sea Dios quien nos use a nosotros y hacer algo por el pueblo. Porque eso sí lo he tenido en cuenta yo, que el que más habla es el que menos hace. El que más habla es el que menos hace. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga. Ay, pero la hermana Maribel, Dios la bendice tanto. Cada día la veo más joven, con mejores cosas. Es que nosotros tenemos que al Dios que bendice, mi hermano. Si muchas veces nosotros como hijos de Dios no podemos ver las bendiciones, es porque la bendición de Dios la estamos compartiendo con el enemigo.
Yo no sé si le está gustando esto, pero la palabra de Dios está buena. Por eso es que en el capítulo 7 de Segunda Crónica dice la palabra en el subtema, la gloria de Dios llena el templo. Ahora mire el verso 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Me acuerdo cuando Moisés subió por las tablas a hablar con el Señor. Y se acuerda que Josué siempre andaba detrás de él. Pero el Señor le dijo a Moisés, dile dónde se tiene que quedar, porque si atraviesa ese lindero se muere. Y aquí dice que los sacerdotes no podían entrar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba ahí. Y muchas veces nosotros le cantamos, le predicamos a Dios sin saber que su gloria está aquí, y andamos en pecado. Y andamos más mal que como cuando no le servíamos a Dios. Y aquí los mismos sacerdotes dedicados a auspiciarle todos los sacrificios a Dios no podían entrar, no en que respeto, no, en que la misma gloria no los dejaba atravesar el lugar santo. Pero hoy consideramos nosotros que la gracia la podemos manipular para donde quiera que queramos. La gracia de Dios no se vende con nadie. Antiguamente nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos sin que nos cacharan. Pero si nos cachaban, nos íbamos. Pero hoy la gracia te permite a ti y me permite a mí hacer lo que querramos. Podemos contender, pero me encanta algo que dice Isaías. Dice, si el hombre contiende contra el hombre, dice, lo juzgarán los jueces de la tierra. Pero hay de aquel que contienda contra Dios. No habrá quien lo salve. No habrá quien lo ayude, mi hermano. Y cuando usted y yo nos ponemos en contra de todo lo que Dios está haciendo y lo que está diciendo, estamos en contra de Él. Y queremos y aparentamos que la gloria de Dios está sobre nosotros. Pero dice el Señor, yo habito con los contritos de corazón. Con los de corazón humilde es mi habitación, es mi morada. No sé si me estoy dando a entender, pero luego la palabra dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermano, ¿cómo que nosotros vamos a venir y no vamos a adorar al Señor? Por eso es que el verso 4 dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofrecieron, dice, el rey, es que, hermano, mire, cuando usted sabe quién es el rey de reyes, aunque usted sea rey, tiene que adorar. Aquí mismo dice, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Bendito es el Señor. Hermano, cuando es para darle a Dios no importa. Me encanta el libro de Nehemías. Cuando ya Nehemías regresa del exilio, empieza a querer reconstruir todo lo dañado de lo que era un día la casa de Dios. Porque cuando Nehemías fue uno de sus consiervos a donde él estaba, le dice, ¿y cómo están mis hermanos?
ahí hay unos cuantos. Y no le preocupó tanto de los cuantos que le dijo. Pero cuando le dijo, y la casa de Dios. Bendito nene. Está desolada. Sus puertas quemadas. Y sus muros derribados. Hermano, en la antigüedad los muros era lo que hacía fuerte a una ciudad. Y las puertas también. Y hay una explicación cuando la palabra habla que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque antiguamente dice que todas las ciudades tenían sus muros fortificados y sus puertas grandes, pero las hacían lo más fuerte que pudieran para que no cualquiera los penetrara por ahí. Y por eso es que cuando dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán, o sea que las puertas pueden estar ahí, pero si usted tiene a Dios, que es la salvación de nuestras vidas, nosotros no vamos a estar ahí. Y entonces, mi hermano, qué cosa más maravillosa es. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a la casa de Dios. Yo digo, en mi casa yo hago lo que yo quiera. Y si es que me lo permite la señora. Sí, porque a mí me gusta. A mí no me parece ruidoso cuando los muchachos están cantando como están cantando hoy. Quizá a muchos les moleste el oído. Pero si yo antiguamente oía todo lo que daba la música, y hoy en mi casa cuando yo me quedo solo, a todo lo que da también. Si yo oigo la música de ellos en el verano, que oigan ellos mi música también. ¿O no es así? Pero vámonos a la otra cita. Ahora en el miércoles, bendito es el Señor. En el libro de Esdras, capítulo 3. ¿Lo tiene? Capítulo 3 del 1 al 7. Y también este es otro varón, mi hermano, que vino también de los deportados. Regresó a donde estaba la casa del Señor. Ahora dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Sadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Hermano, Salomón fue claro y dijo que todo tiene su tiempo. ¿Por qué nosotros afanarnos? Pero aquí, mi hermano, es otra declaración de que nosotros vemos que el templo de Dios se respeta. Esdras se propuso levantar una vez más el lugar santo. Y yo he visto a mi hermano Juan muchas veces, y que Dios lo bendiga y que no se dañe. Alguna vez cuando los muchachos se suben aquí a saludarlo a uno, luego se quieren subir para allá. Hermano, no es que usted y yo no entendamos qué es este lugar. Yo le digo en lo personal, le digo yo quizá podré ser para usted todo lo que usted quiera, pero para subirme aquí tengo miedo. Porque a usted lo puede ver como un lugar que está una grada más alto uno que usted, pero yo lo veo como lo que es.
el lugar santo de la casa de Dios. Y yo no entendí esta gradita que usted la ve insignificante. Este es el lugar santo y el lugar santísimo. Y muchas veces nos subimos como estamos. Y eso es lo que hoy día la palabra dice. Cuando la apostasía crezca, cuando la apostasía venga y se esté manifestando, ya se está manifestando, mi hermano. Cada persona, cada uno tiene su manera de ver las cosas, pero mi hermano, ¿cómo yo me voy a subir aquí estando en pecado? Porque estamos hablando de la iglesia a la cual el Señor escogió. Él escogió una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Pero mi hermano, muchas veces nosotros entendemos la palabra como a nosotros nos conviene. Antiguamente yo veía y me deleitaba en un programa que había, no sé si todavía hay, donde pasaban prédicas y alabanzas y todo bien bonito. Pero escuché a cierta persona un día que dice que las mujeres, ¿por qué ellas dejan que se caigan los párpados? ¿Por qué esto, los cachetes, la papada y todo? Cuando que la Biblia dice que Él quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y ella misma mandaba a operarse todo lo que tuvieran que operarse las mujeres. Y digo yo, el Señor reprenda al diablo, porque no es de lo que está hablando la palabra ahí. Por eso le digo que estamos tergiversando la palabra, la estamos adecuando a nuestros beneficios. ¿Por qué no el Señor no nos mandó en su palabra a hacer lo que le mandó a los árboles a hacer en sus estaciones del año? Que nos desvistiéramos como se desvisten los árboles en el invierno, ¿verdad? Porque la vestimenta de un árbol son sus hojas. ¿No lo sabía usted? Pero ¿quién va a aguantar desnudo en ese frío? Y cuando es verano, ¿qué le pasa a los árboles? Ellos cubren su desnudez. Y nosotros nos descubrimos. Yo no sé si me está entendiendo, mi hermano, pero yo quisiera que con los ejemplos que Dios pone en mi cabeza, usted y yo entendiéramos lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora vámonos al libro de Mateo, bendito es el Señor. ¿Lo tiene? Tiene Mateo capítulo 16 del verso 13 al verso 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy? Que es el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres? ¿Y a nosotros qué nos pasaría si el Señor nos dice a nosotros ahora mismo, nos dijera, oye, Luzbín, tú me conoces? ¿Tú sabes quién soy yo? Hermano, porque mucha gente habla de saber quién es Dios y también hablan de saber quién es el diablo. Yo siempre me he hecho esta idea y quiero compartirla con usted. Si le parece, tómela y si no, no. Pero déjeme decirle, si nosotros realmente supiéramos quién es el diablo, estaríamos metidos en la casa de Dios, honrándole y bendiciéndolo en todo tiempo. No solo si supiéramos quién es el diablo y qué poder tiene él también. Acontecía algo en mi hogar, hablando de cosas con mi esposa y me dice, mira, esto y esto está pasando.
y en la noche se pone a soñar cosas de las que ella me estaba hablando. Pero mire, luego llama a alguien, la llama a ella y le dice, mire, tenga cuidado porque soñé esto y esto y esto. Lo que nosotros estábamos hablando. Muchas veces nosotros no conocemos la manera en que el enemigo obra. A nosotros los que estamos casados podemos decir, oh no, ese no es el diablo porque le pone una mujer ahí quizá más skinny que la que usted y yo tenemos en casa. Y no, ese no es el diablo porque mire qué muchachona. Pero la palabra me lo describe a mí al diablo como ángel de luz. Imagínese que en ciertas oportunidades el diablo se le escapó y estaba entre los ángeles. ¿O no es así? Y nosotros podemos tener ahí al lado al mismo diablo, pues si usted está bien con Dios, no importa. Ni ronchas. Es más, mi hermano. Es más, si usted y yo estamos bien con Dios, el diablo ni se pega a usted. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué estaba viendo yo buscando referencia acerca de la parábola de la oveja perdida? Dicen que antiguamente usaban el aceite de olivo, que el que nosotros usamos como tipo de la unción. Dice que antiguamente lo usaban. ¿Por qué? Porque dice que los pastores, dice que cuando cuidaban su rebaño, hay una clase de mosca. Nosotros en buen chapín le llamamos tábano. Y pica. Entonces dice, pero ellos siempre buscan el lugar más húmedo de las ovejas. Y ese lugar más húmedo está acá atrás de las orejas. Entonces dice que trataban de acumularse ellos y picarle, pero muchas veces algunos de esos tábanos, de esas moscas que pican tan duro, hermano, y producen infecciones hasta gusanos. Déjeme decirle que dice que de vez en cuando se le metía a las ovejas en el oído y eso provocaba una desesperación en la oveja y se iba del redil. Pero ¿qué era lo que hacía el pastor? Todos los días con su copo de aceite a ungirlas. ¿Para qué? ¿Entendió lo que le estaba diciendo? Entonces, ¿para qué le echaba ese aceite? Para que los insectos no se pegaran. Y para que el enemigo no se pegue a nosotros, tenemos que andar ungidos siempre. Con la unción del Espíritu Santo. Hermanos, sí tenemos bajones. Yo lo entiendo. Y no me va a decir que a usted nunca le pasan esos bajones espirituales. Porque yo aquí, mire, aquí he visto hombres que verdaderamente el Señor los usó. No como a usted y a mí. Y tuvieron sus bajones. Para muestra un botón, Elías. Un hombre que me encanta a mí como Dios lo usó. Y se enfrentó a 850. 400 de Acera y 450 de Baal. Se enfrentó a todos esos. Pero después le llegó la noticia que lo buscaba una mujer para matarlo. Y tuvo miedo. Y en el miedo le dijo el Señor, pues come y bebe porque largo camino te resta. Y le dijo, pero mira, 40 días con 40 noches vas a andar hasta llegar al monte. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Elías? Antes del monte estaba una cueva. Y muchas veces a nosotros nos dice, vete a la iglesia. No te vayas a pasear. Y paseando, ay, me chocaron. Sí, porque el Señor te mandó para la iglesia primero. No sé si me estoy dando a entender. Pero realmente, mi hermano, por eso es que la palabra ahora dice, mire, y el Señor le preguntó y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Hermano, porque muchas veces nosotros andamos con la persona y muchas veces hasta vivimos con la persona. Hermano, usted no me conoce como me conoce mi esposa. Pero hay cosas que aún mi esposa no conoce todavía de mí.
Y entonces en esta situación lo ponen 3 y 2 el Señor y les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y unos empezaron, no, tú eres un profeta, tú eres Juan, tú eres este, tú eres el otro. Pero Pedro le dice, ¿qué le dijo Pedro? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí empieza lo bueno cuando el Señor empieza a hablar con Pedro y le dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, y muchas veces acontece que Dios mismo nos dice a nosotros cómo hacer las cosas. Yo me acuerdo de como edad de 13 a 14 años, en la edad que uno no quiere saber nada de Dios, aún sabiendo que Dios tiene poder para ayudarlo a uno. Porque yo me crié en los dos bandos. Mi papá me llevaba a la iglesia grande y uno de mis tíos me llevaban a la iglesia cristiana. Pero me encantaba desde niño, me encantó ir a la iglesia cristiana. Pero siempre que me presentaban el plan de salvación, yo decía, no, todavía no estoy listo, como dicen todos por ahí. Pero hablando de lo que lo revela el Señor, en cierta oportunidad yo tenía un problema con mi hermano y yo ya en mi angustia, en mi desesperación, sin que nadie me pudiera ayudar, vengo yo y me tiré a orar, porque me recordé de las palabras de ese tío que me decía, cuando estés en angustia, en aflicción, clama a Dios y Él te va a responder. Hermano, sin yo ser nada, me tiré en el sofá y empecé a derramar lágrimas. No pude pronunciar palabras, pero el que escudriña los espíritus sabía que era lo que yo necesitaba. Entonces cuando yo estoy orando, ya llevo como media hora de orar, oigo la voz que me dice, búscalo por donde vivían ustedes. Incrédulo empiezo a ver para todos lados quién me había hablado. Y solo mi hermana y yo estábamos. Me levanté, me limpié y todo. Y le digo a mis primos y amigos, vamos a buscarlo. Si me acaban de llamar, me dicen que está en tal lado. Y yo les digo, vamos a tal lado. Ignorando la voz de Dios. Y me dicen otra vez, vamos a tal lado, que acaban de llamar. Vamos. Pero ahí les digo yo, ¿saben qué? Vamos por donde yo vivía antes. Cuando voy por donde yo vivía antes, ahí estaba. Y desde entonces yo dije, wow, pero qué trato tiene Dios con nosotros. Aún no queriendo saber nada de Dios, Dios nos guarda, mi hermano. Yo le decía a alguien en cierta oportunidad porque me decía, no, a mí Dios no me bendice. ¿Y cómo yo lo voy a buscar? ¿Cómo yo lo voy a adorar? Alguien que no quiere saber nada de Dios, no lo bendice. Le digo, no. ¿Y por qué está vivo? ¿Por qué está disfrutando de ese frío? ¿Por qué está esto? ¿Por qué lo otro? Porque dice el Señor en su palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hermano, buenos y malos, pero ¿quién bueno hay aquí? Aún aquí en la casa de Dios que estaríamos nosotros para ser ya más o menos buenos, no hay ni uno bueno. ¿O hay alguno que me levante la mano para orar por él? Porque Eclesiastés 7:20 es claro y la palabra de Dios no la contradice. No hay hombre justo en toda la tierra, dice, que haga el bien y que nunca peque. Y si seguimos pecando, todavía nos falta. Pero sabe que la plenitud la vamos a encontrar cuando Cristo venga suene la trompeta y nos levante. Porque entonces lo que Él va a hacer es, hermano, es una cosa grande. Por eso es que entonces le dice, mi Padre fue quien te lo reveló. Así es de que no te sientas grande, Pedrito. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
O sea que los que quieran hacerle daño a la iglesia, a la casa de Dios, a nosotros como su templo, hermanos, déjenme decirle, el enemigo podrá venir como río, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice su palabra? Pero dice algo antes. El enemigo vendrá como río, dice, pero el Espíritu de Jehová. Usted puede decir, pero Jehová levantará bandera, sí, pero el texto claro eso y dice, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y usted va a la luna y ahí va a encontrar banderas de los países que se consideran potencia, pero están aquí en la tierra y no tienen la bandera de Cristo, porque no quieren saber nada de Dios. Hermano, entonces aquí cuando dice la palabra, cuando dice, le estaba diciendo anteriormente que cuando dice que la puerta del Hades no prevalecerán y dice que sobre ti, Pedro, edificaré mi casa. Hermano, miren, muchos consideran que Pedro fue el primer papa. Y no estoy hablando en contra de ninguna religión, ni en contra de ninguna creencia, pero déjeme decirle, mi hermano, Pedro tenía esposa. ¿Y de dónde se originan hoy todos esos problemas hoy en las iglesias que no permiten que el hombre se case? Muchas contradicciones, por eso es que le digo que yo no le pongo mente a esos que se ponen a hacer debates en que cuál fue la primera iglesia que el Señor estableció. Déjeme decirle, mi hermano, que hay muchas cosas, que hay iglesias que están omitiendo, que están aquí. Y el que le quite o le ponga, dice el Señor, va a tener problemas con él. Hermano, y eso es lo que yo considero, que muchas veces nosotros nos ponemos a contradecir. Hermano, mire, si el mismo Jesús dice a través de su palabra. En el libro de Proverbios busque a ver si no dice, anda y gózate, deleítate con la mujer de tu juventud. ¿No dice así? Y a veces Salomón se pone a hablar, dice como gacela. ¿Ah? Salomón. Hermano, y muchas veces nosotros, yo no sé. Por eso es que le digo yo al Señor que me guarde de no fallarle. Y le pido a Dios que mi esposita me la guarde hasta cuando ella, quizás si nos podemos morir juntos es mejor. Porque yo le digo a Dios, a ella se lo digo. A ella misma se lo digo. Y que Dios me ayude a cumplir esto. Porque yo, el día que tú te mueras, le digo, yo no busco otra mujer. Porque lo que ella no me ha hecho, me lo va a hacer otra. Y ella me dice, menos yo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué le digo estas cosas? Porque hay cosas que otras gentes prohíben cuando fue Dios que las estableció. Hermano, no es posible que usted quiera hacer lo que Dios no dijo. ¿Por qué hoy suceden tantas situaciones en las iglesias? Y digo en las iglesias, mi hermano, porque no hace falta que sea pentecostés, no hace falta que sea de otra denominación. Siempre pasan las cosas, ¿por qué? Porque no hay sometimiento al Espíritu Santo. Hermano, porque cuando usted está sujeto a la voluntad del Espíritu Santo, usted y yo podemos tener la tentación más grande, pero no vamos a caer porque el Espíritu no nos va a dejar. Pero ya cuando el Espíritu se fue de nosotros, mi hermano, mira, ay Dios. ¿Se acuerda Balaam, verdad? Él era profeta, pero le ofrecieron masita. Y dijo, yo maldigo ese pueblo. Pero déjenme hablar con el Señor primero.
Lo que me encanta es que cuando usted le va a pedir permiso a Dios para hacer lo malo, Él en ningún momento lo va a dejar. Y cuando el Señor le dio permiso, le dijo, está bien, vete, haz como tú quieras. Pero te voy a decir una cosa, al pueblo que yo bendigo no lo puede maldecir nadie. ¿Y qué? Hermano, es Dios hablando a nuestras vidas. Ahora vámonos al libro de Efesios, bendito es el Señor, en el capítulo 5, el verso 25 y el verso 27. Y mire mi hermano, ¿por qué le digo que muchos contradicen que ellos son la primera iglesia? Pero mire qué es lo que dice el Señor a nosotros aquí en el capítulo 5 del libro de Efesios. Jesús ama a la iglesia, bendito es el Señor. Mire, ¿y cómo es que Él la ama? En el versículo 25 dice, marido, dice. Yo no sabía, no me acordaba que eso estaba ahí. Pero como no soy yo el que estoy hablando. Amad. ¿A quién? ¿A la vecina? ¿A la compañera de trabajo? ¿A quién dice? A vuestras mujeres. Pero mi hermano, yo le digo algo. Y hubo una persona de este país que dijo que si tú viviste bien tu vida, ¿para qué volverla a vivir? Dijo él. Y lo tienen como un refrán, como un proverbio. Pero yo no concibo que nosotros ya como cristianos, con el temor de Dios que decimos que tenemos, con el conocimiento de la palabra y vivir peleando todavía en casa con la esposa. Y por cualquier cosita. Porque hoy no me tenía servida la mesa y yo llegué de trabajar. Pues hágalo usted, mi hermano. Yo realmente le digo que yo aprendí a hacerme las cosas y yo si no me las hace mi doña, lo hago. Hasta ella participa de lo que yo hago. Hubo una hermanita que me convidaba seguido una sopita de pollo. Y dije yo, y entre probándola y probándola fui viendo qué era lo que le echaba. Ahora quizá me queda mejorcita a mí. Es un decir, mi hermano. Es un decir. Pero dice, amar a vuestras mujeres. ¿Y por qué cree usted que hoy en día está probado, según lo que estudian así, cuestión de matrimonios y todo lo que andan estudiando las cosas? El 50% de los matrimonios cristianos se destruyen por eso mismo. Que la mujer ve la diferencia, y eso lo dicen ellos. Según las estadísticas, dice que según los matrimonios, dice que los esposos en la iglesia, con los hermanos y las hermanas, son una cosa, pero en la casa es un ogro. ¿Y eso no? ¿Y eso no? ¿Ah? Hermano, es verdad. Yo le digo, yo tenía una tía, ella tenía un esposo, y donde ese esposo se paraba a predicar en los estadios, los llenaba. Y yo fui 3 meses a vivir con ellos. Desde entonces yo le prometí a Dios que me ayudara a tratar como lo que era mi esposa. Porque empecé a ver cosas que en la tarima predicaba lo más hermoso. Pero en la casa, de gorro le quedaban las ollas muchas veces a esa mi tía. Ah, pero usted lo veía en el púlpito.
descienda fuego del cielo. Pero yo decía que te consuma a ti. ¿Ah? Y se lo hablo con bases. Porque una cosa es, mi hermano, hablar lo que uno quiere hablar de la gente, pero hablar lo que uno ya ha visto. Por eso es que me dolía cuando había un ancianito, le escuchaba yo predicar y él golpeaba el púlpito, decía, yo no puedo entender cómo es posible, me he gastado mi vida predicando esta palabra, decía él, y la palabra ella misma se certifica que es como una espada de doble filo, es como un martillo que quebranta la piedra, es como el agua que purifica. Y seguimos viviendo igual, decía este ancianito. Y me despedazaba por dentro. Porque cada vez nosotros nos ponemos a predicar creyendo que la palabra va a ser un efecto, mi hermano. Pero la palabra la repartimos. Este es para el hermano Lubín, para la hermana Maribel, para el hermano Tony, pero para mí no. Y esa es la iglesia de hoy. Se fueron. Hermano, le estoy dando lo que el Espíritu me da. Porque nosotros como iglesia tenemos que ser ejemplo. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Marcó la diferencia entre todas las denominaciones antiguamente también fue el Espíritu Santo. Aún Pedro, cuando Pedro no tenía el Espíritu Santo, negó a Jesús. Pero una vez el Espíritu Santo vino sobre ellos, dijo Pedro, no, ustedes mataron a Jesús. Y este muchacho hoy está aquí de pie delante de nosotros, pues fue por él. No fue por nosotros, fue por el Espíritu Santo que había en ellos. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Esa es la iglesia que el Señor está buscando. Y cuando habla de adoradores, ¿qué es lo que dice la palabra? Que lo adoren ¿cómo? Bostezando en espíritu. Yo me gozo cuando veo a mis hermanas aquí, a mis hermanos, cuando el Espíritu los toma que están adorando. Porque hermano, eso es hermoso. Eso es hermoso y es contagioso. Bendito Dios. Pero me quedé en el 25 porque esto está... Dice, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, mire, si el Señor Jesucristo vino por los que lo aceptan, se entregó por ella, dice, o no dice así. Y hay mucha gente que no quiere aceptar el compromiso con Cristo, pero se llaman hijos de Dios. Se llaman iglesia y es todas estas cosas, hermano, todos estos pequeños detallitos usted puede notar quién es la verdadera iglesia, quién es el que verdaderamente Cristo escogió. Porque mire cómo sigue diciendo ahora, para santificarla. ¿Y quiénes de aquí son santos? ¿O somos santos? ¿Ah? Yo sí, con falta, pero tengo santidad. Porque el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Perfecto no soy todavía. Porque eso es lo que yo un día quiso contradecirme a alguien. Me dijo, que usted ya se cree que tiene alas. No me las ve, le digo yo. Porque hermano, santo sí, perfecto no. Perfecto solo Dios. La palabra lo describe y dice, vamos tras esa perfección. Vamos buscándola a ella, pero santidad nosotros tenemos que tratar de mantenernos día con día en santidad para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. Mi hermano, eso es lo que a nosotros nos va purificando cada día más, por la palabra. Hermano, antes nosotros, ¿qué sabíamos de que si hablábamos bien o hablábamos mal, eso era bueno o malo para Dios? No, pero un día conocimos al Señor y empezamos a leer su palabra y nos dice a nosotros que de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Entonces ya dejamos de decirlo, ¿sí o no? Cuando nos habla la palabra y la leímos y dice que los mentirosos no entran, ¿usted y yo seguimos mintiendo? ¿Ah? ¿Verdad que no? Yo si hay algo, mi hermano, que le digo, a mí me pueden decir que yo soy feo, gordo, viejo, de todo que me quieren decir. Pero si hay algo que no le acepto a alguien que me diga mentiroso. Porque eso de una vez tiene una condena. De una vez dice que los mentirosos, dice primero, no entran. Y luego dice que los mentirosos son hijos de ¿quién? Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Dice ahora, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Imagínense. Que alguien que le haya caído bien como el Señor me usó para dar la clase y me diga, bueno, mi hermano Lubín, bueno, lo usó Dios. Pero a la tarde viene mi esposa y le dice, viera cómo me trató. ¿Dónde queda mi imagen? ¿Dónde queda lo que yo predico? Hermano, ¿sabe que lo que más problemas nos trae a nosotros es que muchas veces estamos predicando lo que no estamos viviendo? Y si predicamos lo que no vivimos, hay otra condenación. ¿Por qué el Señor condenó a los fariseos y les dijo hipócritas? Porque ellos se la llevaban de muy finos y muy limpios y le decían, uy Señor, ¿y tú que te la llevas y mira tus discípulos no se lavan la mano ni para comer? ¿Puedes creer tú eso? ¿Y qué les dijo el Señor? Si lo que contamina, no, mi hermano, mire, y verdaderamente eso no contamina, mi hermano. ¿Quiénes trabajan en jardinería aquí? Levántame la mano. Yo también. A veces con las manos verdes, como que soy el Hulk es. Y nos ponemos a comer. Quizás eso es lo que me tiene panzón, pero no me hace mal. Lo que me hace efecto malo es el pecado. ¿Por qué? Porque me separa de Dios. Amén. Vámonos a la última cita, que los veo algo tristes ahí, pero vámonos aquí al sábado, que se encuentra ahora más adelantito en Colosenses, en el capítulo 1. Bendito es el Señor. ¿Lo tiene Colosenses? En el capítulo 1, ahora del verso 15 al verso 18, dice, Jesús dirige a la iglesia. Y dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hermano, mire, ¿y por qué Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo? Pablo, yo no sé cómo usted puede alcanzar a ver a Pablo cuando él hablaba de estas cosas. A veces uno es como muy atrevido para hablar, ¿verdad? A veces uno dice, no, eso yo lo puedo hacer. Y a veces se topa uno con que no pudo. Pero Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Wow, esa es una palabra pesada, mi hermano. Hay que vivir como Cristo vivió para ser. Y eso es lo que está diciendo el primer versículo. Él es la imagen de Dios invisible. Si Él es la imagen, nosotros tenemos que hacernos una figura nosotros de cómo vamos a vivir, cómo vivió Cristo, amando, honrando al Padre, respetando al hermano.
Hermano, porque no hay cosa más mala que nosotros no nos respetemos como hermanos. Que carguemos al hermano para arriba y para abajo y él sin saberlo. Yo no sé. Ayer me llama alguien porque yo no pude contestar al instante porque no sé qué estaba haciendo. Yo no oí el teléfono y donde lo vi, llamé. Y me dice, yo no pude hacer tal cosa, me dijo, porque nadie me pudo dar la dirección. Ahora hasta estresada estoy. Por favor, no me venga con... El hermano Felipe no me saludó hoy en la mañana. Hoy no voy a comer. ¿Eh? Vayan a verme a ver. Una mínima cosa nos aleja del propósito de Dios. Si el propósito de Dios, mi hermano, dice que Él quiere, Pedro lo dice, mi hermano, dice, yo quiero que sea prosperado ¿en qué? En todo, así como prospera tu alma. ¿Y cómo es que prospera el alma? Cuando usted va creciendo espiritualmente. Cuando usted ya no le hace ni roncha que el hermano no lo salude. Que el hermano lo cargue ahí en la boca hablando de usted. Eso ya no le provoca nada a usted. Eso es prosperar en el alma, porque ya la niñez espiritual ya la superó usted y yo. Pero cuando todavía nos duele, nos ponemos en dimes y diretes y no alcanzamos la mayoría. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, yo vine a ustedes y quise hablarles como espirituales, pero déjenme decirles que no puedo hacerlo porque no han crecido. Ustedes todavía siguen estando de biberón, de pacha, de botella, como dicen unos. Porque si les doy vianda, se me muere. Es como que hermana Sonia le dé a su nieto ahí, mire, un pedazote de carne ahí. Por lógica, el niño va a querer tragar, pero no la va a poder digerir y se va a ahogar. Y eso mismo le estaba diciendo Pablo, ustedes no pueden comer comida sólida porque si la tragan se van a morir. No sé si me estoy explicando, mi hermano, pero realmente hay cosas en la vida que nosotros tenemos que ponerle mucho asunto. Por eso es que dice, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Y hay muchos lugares que se llaman ser la primera iglesia que el Señor fundó y no toman en cuenta a Jesús. Toman en cuenta a otra persona, porque a Jesús lo toman, hermano, mire. Fíjese que hay muchas, y yo me he dado cuenta y he tenido plática con gente que dice que cuando usted ora y el Espíritu Santo hace la obra, lo toman como magia. O cuando una manifestación del Espíritu lo toman como esos espíritus inmundos que poseen a la gente. Y el Señor dice que no le achaquemos las cosas de Dios al enemigo. Hermano, Él es el primero en todo. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Que le demos su lugar nada más? Hermano, ¿cómo se siente usted cuando usted llega a casa y dice, papi, no te preocupes, yo ya dije que nadie entra aquí a la casa? Y su hijo pequeño. No, la señora que venía a limpiar, yo le dije que se fuera porque hoy no quiero que limpie. El que da órdenes es usted.
Y en Dios es Él quien da órdenes. Amén. Ahora mire qué es lo que dice en Deuteronomio. Si usted se va conmigo a Deuteronomio, bendito es el Señor. En el capítulo 4, bendito Dios. En el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, y mire cómo dice aquí del verso 9 al verso 14. Hay una palabra bien preciosa, mi hermano, en la cual dice pueblo de conocimiento y alabanza, bendito es el Señor. El verso 9 del capítulo 4 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Hermano, ¿y usted cree que es bueno lo que muchas veces nosotros hacemos, de que a nuestros hijos no le enseñamos correctamente la palabra? Y me vuelvo a cubrir la espalda. Usted dirá, ¿por qué él no tiene hijos? Porque aún equivocadamente mi papá me llevaba a la iglesia. Y dentro de la iglesia él quería que yo estuviera. Porque él me llevaba a la iglesia donde si yo dejaba caer un alfiler se escuchaba el ruido del alfiler. No sé si me estoy dando a entender. Si usted dejaba caer algo, el más mínimo e insignificante ruido se escuchaba porque había una reverencia. Y quizá eso era lo que más miedo me daba, porque miraba yo para el lado, me estaban viendo, miraba para enfrente, me estaban viendo, miraba para el otro lado, me estaban viendo. Y eso era lo que me daba miedo. Pero había una reverencia ahí dentro que muchas veces no la hay en la casa de Dios. Se fueron otra vez. Es verdad, mi hermano. Con todo el dolor de mi corazón le digo, es una verdad. A mí no me molesta que usted venga y entre haciendo plática, haciendo ruido, hablando y todo, gritando. No me molesta. Pero hay cosas que sí me molestan. Y algunas veces me han pasado y se lo voy a decir por si algún día le acontece a usted. Tal vez yo estoy orando. Hermano, va a haber un cumpleaños para que lo anuncie. Espere que me levante. Estoy hablando con mi papá. Yo, mi hermano, si estoy hablando con Dios, a mi esposa, que mi esposa no le contesto. Y que la amo. Y eso sí me molesta. Porque quizá ya estoy metido en la oración. Y cuando llega, solo para que anuncie un cumpleaños. Hermano, respeto. Aquí está diciendo, mira, acuérdate de todas aquellas cosas que el Señor ha hecho. Hermano, y cuando usted se acuerda de todo lo que Dios ha hecho en su vida, usted quiere honrarlo y bendecirlo. Y en esos momentos de intimidad con Él, usted se pone a pensar y dice, verdaderamente, Señor, gracias por todo lo que me has hecho. Pero quizá usted ya está bien metido en la oración y dándole gracias al Señor y todo. Y el Señor ya está ahí presente con su plática con Él. Y llega el hermano, la hermana, el niño, la niña, y va a tocarlo. Y aquí está diciendo, enséñele reverencia a sus hijos. Y usted y yo como grande reverencia también. No sé si el otro domingo me va a querer venir a oír, pero eso es lo que la palabra del Señor dice. Ahora el verso 11 dice, y os acercaréis y os pusiste
y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oíste la voz, y oiga bien qué claro es el Señor, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna ¿qué? Ninguna figura viste. Ninguna. Hay alguien que canta ahí, no, no, no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre. ¿No oí esa alabanza? Dice, es falta de creación del pintor. ¿Sí? ¿Cómo describen a Jesús? Como el alto y sublime, como el poderoso, como el alfa y la omega. Hermano, y nosotros vamos a creer en eso. Por eso es que ahora el verso 13 dice, y él os anuncia su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos. Oiga bien, mi hermano, porque muchas veces nosotros dice que los enseñemos, pero que también nosotros los practiquemos. Estatutos y juicios para que los pusiésemos por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Hermano, y el problema más grande que le aconteció al pueblo de Dios cuando los introdujo el Señor a la tierra que fluía leche y miel, ¿cuál fue el problema más grande? Se vivían quejando. Pero hubo otro problema más grande que ellos cometieron, un error más grande. Que el Señor le dijo, antes de entrarlos, les dijo, no van a hacer como ellos hacen. Y lo primero que hicieron fue eso. Queremos un rey. Oh no, antes de entrar ya habían hecho 2 imágenes. Eso es lo que yo no he concebido todavía. A mis 52 años no me cabe aquí en la mente. ¿Cómo yo voy a hacer un becerro? Y después lo voy a adorar y le digo, decirle, tú me sacaste. Ahí sí que me digan que estoy loco. ¿Verdad que sí? Hermano, no me estoy burlando de nadie, pero eso fue lo que cometió el pueblo de Israel. Como Moisés ya no bajó, lo primero que hicieron, no, hagámonos unos becerros ahí. Y luego decimos que fueron ellos. Pero hay una parte donde me gusta que el Señor se mofa de ellos y les dice, clamen a sus dioses a ver si ellos los libran. Ustedes que los hicieron, ahora clamen a ellos y díganle, ven, ayúdanos. Es que eso es lo lindo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, que somos ovejas de su prado, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero luego, ¿qué dice? Entrad, gloria a Dios. Hermano, me encanta cuando yo buscaba por qué los salmos fueron escritos. Dice que los salmos fueron escritos como alabanzas para Dios, pero dice que para llegar al lugar donde iban a estar los miembros en el templo, en la casa de Dios, dice que habían unas escaleras y en cada escalón se ponían, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Y empezaban a subir los escalones uno por uno, pero en cada escalón iban citando la palabra de Dios. ¿Y usted cree que Dios nos iba a mover a misericordia de esa manera?
muchas veces nosotros no lo hacemos así. Y es ahí donde viene el decaimiento de lo espiritual y se va metiendo lo carnal, mi hermano. Pero qué lindo es cuando el Señor nos habla. Ahora, si usted me acompaña al libro de los Hechos, en el capítulo 7, bendito es el Señor. ¿Tiene capítulo 7 el libro de los Hechos? Y mire cómo dice el capítulo 7 del libro de los Hechos, en el verso 37-38. Dice, ¿lo tiene? Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre los hermanos. Como a mí, a él oiréis. ¿Y quién es este? Este es Cristo Jesús. Y hermanos, si alguien tenía voz de mando en el pueblo de Dios, era Moisés. Aun cuando ya Moisés estaba muerto, ellos decían, no, al mismo Jesús le dijeron, a Moisés conocemos. Hermano, Moisés decía una cosa y eso hacían. Pero Moisés dejó recomendado y dijo, profeta os levantará el Señor de entre vosotros, pero a él van a oír. Imagínense el Señor cuánto tiempo lleva hablándonos a nosotros. Y dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Ven y estemos a cuenta. No importa el tamaño o el color de tus pecados, el Señor lo puede perdonar, bendito es el Señor. Pero si nosotros muchas veces decimos, no, lo que yo hice nadie me lo puede perdonar. Hermanos, si hay un solo pecado que el Señor no puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo demás, mire, hermanos, usted y yo podemos llegar. Por eso es que en la parte 2 de la lección de hoy en el libro de los Hechos, ahora un poquito atrás, en el capítulo 1, el verso 1 al 3, mire cómo dice. Y esto es lo mismo, mi hermano, si usted después quiere estudiarlo en el libro de Lucas, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 4, es la misma, porque según los escritores fue Lucas quien escribió el libro de los Hechos. Por eso es que dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que nadie podía decir que no era cierto, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero bendito es el Señor. En el capítulo 2 es lo que me gusta cuando dice mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Y una oportunidad me dijo alguien a mí, pero que yo no tengo que ser muy tajante en esto. Porque yo desde que empecé a leer la Biblia, me pude dar cuenta que cuando Dios establece algo, no hay quien lo mueva, mi hermano. ¿A cuántos apóstoles él escogió? A 12. Pero cuando Judas se ahorcó, ¿a cuántos volvió a escoger? Porque el número, ¿qué es? ¿Y cuántos dice Apocalipsis? Que dice que se separan y arrojan sus coronas delante del Señor. 12 y 12 de uno de cada tribu, ¿no? Por eso es que habla de 24 ancianos. Entonces me dice a mí, pero no hay que ser uno tan así, tan tajante, no, porque hay muchos que hoy día son apóstoles. En primer lugar, no caminaron con Jesús.
En segundo lugar, no están haciendo las cosas que Jesús hizo. Hermano, y que yo a veces me pregunto y digo yo, ¿será que el Señor me está enseñando a mí la palabra como muy ruda? Porque yo eso es lo que creí desde que leí esa palabra. Dije yo, no, a mí no me vendan que hay otro apóstol. Aún Pablo, que fue alguien que el mismo Dios escogió, él mismo dice, yo soy el último y como abortivo, como que no tuve por qué nacer, pero nací porque fue él quien me escogió. Como abortivo, como alguien que no tenía que ser, pero hoy soy por la misericordia de Dios. Y sabe lo lindo cuando aparece Pablo como apóstol. ¿A quiénes fue enviado Pablo? Si Pablo no hubiera aparecido, no tenemos gran parte nosotros. Él vino a los gentiles, mi hermano. ¿Sabía eso usted? Y como muchas veces nosotros queremos, no sé, que alguien algún día me llamó a alguien y me dijo, hermano, disculpe, me dice, ¿qué hermano? Con una gran pena que tenía. Hermano Ludwig, discúlpeme que yo no le puedo decir pastor. No, y no me diga así porque me queda muy grande ese saco todavía. Tengo que aprender mucho para llamarme pastor. Y ya se sintió mejor. Ay, bueno, porque yo quiero a veces decirle pastor Ludwig. Y luego le llamo hermano Ludwig. Dígame hermano Ludwig mejor. Yo me siento más cómodo. Porque ¿sabe usted qué representa que le digan pastor? Y que no estoy negando lo que ya Dios me dio. Pero hermano, el que le digan a usted pastor. Vieran el pastor Ludwig cuando va en su carro, pelea con cualquiera. Hermano, porque ahí es donde usted conoce al verdadero cristiano. Ahí en la luz de la ónibus se me atravesó una mujer, ella lo tenía en rojo y todavía se me planta y me hace señas y yo creo que bendiciéndome estaba, porque no podía entender lo que me decía. Y yo con la luz verde y yo solo me reí. Y como que me reí le cayó más mal. Porque eso es lo que el enemigo busca, mi hermano, que usted se ponga en dimes y diretes. Hermano, y eso no puede ser posible. Por eso es que aquí la palabra del Señor dice, y él fue recibido arriba después de haber mandamientos de los apóstoles que había él escogido. Fíjese que tan seguro fue el Señor con su palabra que dejó escrita, que dice que encontraron a estos dos muchachos, a Nicanor y el otro, se me va el nombre, pero dice que cuando los escogieron, tuvieron que escoger solo uno, porque los dos llenaban los requisitos, mi hermano. Los dos llenaban los requisitos. Si los escogieron para ponerlos allá al frente, era porque eran personas que realmente amaban a Dios. Bendito es el Señor. Pero mire ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 4 y 5, ¿qué es lo que dice? En el 4 y 5 dice, estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, y mire qué privilegio. Y esto es lo que ha venido haciendo la diferencia entre todas las denominaciones, no llamemos religiones, denominaciones. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque mi hermano, dice el Señor en su palabra que Él no puede depositar ¿qué? Vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué quiere decir eso? Que su espíritu no puede estar en aquel que sigue haciendo lo mismo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, mi hermano, nuestra vida va a ser diferente. Yo no sé si en usted el Espíritu ha causado una diferencia, pero en mi vida, como yo soy, hermano, mi esposa me conoce desde los 20 años a mí y tengo 52. Y en cierta oportunidad me gritó alguien aquí en la misma cara y me decía y me hacía señas y se me cuadraba y todo.
Y yo no respondí palabra. Y cuando nos fuimos me dice, ahora entiendo que ya Dios te cambió. Porque a mí no me podían ver malo. Usted no me podía quedar viendo a mí así como yo estoy viendo a la hermana Petronila. Porque ya saltaba y ¿qué quiere? ¿Qué? Ese era yo. Pero hermano, el cambio lo hace el Espíritu. ¿O no le pasa a usted que hoy en día como cristiano, aún en su trabajo, tiene que morderse los labios para no contaminarse? Porque mi hermano, hay gente que lo busca a uno para provocarlo, pero el Señor mismo aquí nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero el Espíritu Santo es la diferencia en todo, mi hermano. El Espíritu Santo es el que nos llena a nosotros del conocimiento y la sabiduría y del poder para contenernos cuando hay alguien que se quiere propasar con otro. Así es de que mi hermano, el Señor le bendiga, Dios le guarde y espero en Dios que esta palabra haya sido de beneficio. Y mire, hay muchos, como le decía al principio, que siguen peleando en que quién es la primera iglesia, que cuál fue la que fundó, que a nosotros fue lo que nos fundó primero el Señor. No, mi hermano, hagamos lo que la palabra del Señor dice y dejémosle la decisión al Señor. Tratemos de llenarnos de su Espíritu Santo para que entonces eso haga la diferencia en el día en que la trompeta suene. Y así es de que Dios le bendiga a uno que nos ven a través del internet. Bendito sea el Señor y el tiempo con mi hermano pastor. O termino.